Despedidos, jóvenes, niños, los demás pueden tomar asiento. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a seguir con la serie del libro de Génesis. Ya estamos en el capítulo 41 del libro de Génesis. Vamos a poner en pausa esta serie. Le anticipo que vamos a terminar esta serie hasta el próximo año, pero el Señor no nos ha dejado de impresionar a través de su palabra. Así que alabamos a Dios por su palabra. Génesis 41, vamos a leer todo el capítulo. No lo voy a leer, hoy ha sido un día donde tenemos Santa Cena y eso toma un poco más de tiempo, pero voy a tratar con la ayuda del Señor de poder tener todo el capítulo. Así que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Vamos a ver la historia de José y les quiero compartir lo siguiente. Y hablando de maestros, les voy a compartir acerca de una maestra muy especial. Ser educadora va más allá de impartir conocimientos, es una vocación. Los maestros son el complemento de los padres en la formación de los niños como seres humanos y por eso los mejores siempre son recordados. Helen Keller no solo tuvo siempre presente a su maestra Anne Sullivan, sino que fue su amiga por más de 40 años e incluso la acompañó hasta su muerte. La razón: fue quien la enseñó a leer y a escribir siendo sordociega. Lo curioso es que la misma Sullivan, aunque no era del todo ciega, tenía problemas de visión. Nació en 1866 en un hogar humilde de Massachusetts, Estados Unidos, y de niña contrajo una enfermedad llamada tracoma que comprometió su vista. Tiempo después, su madre murió de tuberculosis y su padre los abandonó. Anne y su hermano fueron a un albergue donde más adelante su hermano moriría. Hizo todo lo posible para entrar en el Instituto Perkins para ciegos en Boston, donde le hicieron varias operaciones y aunque no logró curarse del todo, su visión mejoró bastante. Se graduó con honores y hasta ingresó a la nómina como una de sus maestras. Ella aprendió el alfabeto manual para ayudar a niños ciegos a educarse, para que no fueran tan marginados por la sociedad, sobre todo la de aquella época. Un día llegó al instituto la familia Keller, procedentes de Alabama, quienes tenían problemas con su pequeña hija Helen, de unos 7 años, que había quedado sordociega a los 2 años producto de una extraña fiebre, y al verse incapacitada para comunicarse, hacía grandes berrinches. Anne le enseñó a hablar y a escribir braille, y le ayudó a graduarse. Helen logró ser aceptada en la Universidad de Radcliffe, donde se graduó con honores, convirtiéndose en la primera persona sordociega en tener un título universitario. Anne y Helen nunca se separaron y se convirtieron en grandes amigas. De hecho, hicieron charlas de superación juntas y hasta publicaron un libro sobre su experiencia. Sullivan murió en 1936 en la compañía de su alumna, quien se convirtió en una renombrada escritora, oradora y activista política por los derechos de los menos favorecidos. Todos enfrentamos pruebas, pero así como Dios ayudó a Anne y la usó para hacer bendición para otros, así lo puede hacer con nosotros, amados. Y esto es la introducción a este personaje, José, una persona que sufrió mucha desgracia, pero que en este capítulo que vamos a ver llegamos cómo llega el tiempo perfecto de Dios y cómo Dios lleva a cabo su plan y lo usa como un canal de bendición. Dios estaba preparando a José. El propósito no era solamente bendecir a Egipto, sino que principalmente al pueblo de Dios, por el cual Dios llevaría su plan a cabo, aquel que se consuma en nuestro Señor Jesucristo. Y este es José. Así que el principal punto, y yo quiero que usted recuerde esta prédica, es entender y ver la soberana providencia de Dios. Y quizá haya personas aquí que digan, ¿y qué es eso? La providencia de Dios es que todas las cosas, buenas, malas, todos los asuntos en el Dios soberano de la gloria lo usa para sus propósitos. No hay nada, hermano, que pase en la vida del hombre aquí en la tierra que Dios no esté en control. Amén. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de José. Cuando usted oiga esa palabra providencia, es Dios guiando, Dios soberano, llevando a cabo su plan perfecto.
porque para eso nos ha llamado Dios. Pero primero vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Señor, gracias por este mensaje. Padre, para los que te aman, dice tu palabra, todo obra para bien, pero eso no sucede solamente, Señor, hasta que hemos entendido tus propósitos. Señor, cumple tu propósito hoy. No te lo pedimos como el que duda, Señor, sino como el que necesita. Bendice a tu iglesia, Señor, y Padre, pido que quites toda distracción, Señor, y que nos des un corazón humilde para escucharte, Señor. Que salgamos de este lugar bendecidos por tu palabra, Señor, porque hemos crecido en el amor por ti y en la fe que tú nos has dado. El que no te conozca, Señor, que hoy es el día de salvación, pedimos, Espíritu Santo, que tú hagas tu obra de convicción de pecados, Señor. Ayuda a tu siervo a ser claro con este mensaje, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Y tu iglesia dice, amén, amén. Eso es lo que pasa, amado. Dios lleva a cabo su plan. Nosotros hemos visto todas las penurias que ha pasado este joven, José, que ha sufrido, ha sido rechazado, odiado por sus hermanos, lastimado, lo dieron por muerto, después lo vendieron, fue como inmigrante a otro país, por cierto, un país muy poderoso que era Egipto, y hemos visto a través de cada capítulo cómo Dios ha estado con él, cómo Dios le ha dado gracia. Primero con aquellos que lo vendieron, le dio gracia con Potifar, sabemos lo que pasó, las calumnias que se levantaron. Dios permitió que José fuera y injustamente José fue a la cárcel. ¿Y qué pasó? Dios le volvió a dar gracia ahora con el carcelero. En el último mensaje de esta serie vimos a este muchacho, a este joven, que Dios le daba ese don de poder interpretar los sueños. Escuchó el sueño del copero y del otro hombre que era súbdito del rey y les hizo saber cuál fuera su destino. Y aquí está ahora, 2 años más tarde, dice la palabra de Dios, versículo 1. Y le anticipo que no voy a tener tiempo de leer todo, le voy a resumir la historia. Comienza diciendo la Biblia, 2 años más tarde el faraón tuvo un sueño. Eso quiere decir que José pasó otros 2 años en la cárcel. Y el copero había olvidado a José. Pero ¿sabe una cosa? Dios no lo había olvidado. Y ese es algo que usted debe de entender, amado. Dios no se olvida de nosotros. Pues usted y yo podemos pensar muchas veces que Dios no está actuando o podemos preguntar, Señor, ¿dónde estás? Amado, Dios está obrando, amén. Pueden pasar los años y pasaron, le anticipo 13 años desde que todo esto comenzó en la vida de José. 13 años de esperar, 13 años de sufrimiento, 13 años de injusticias, pero José confiaba en Dios. Y esa es una enseñanza para su iglesia, debemos de confiar en Dios. Dios estaba con él y aunque en este capítulo no dice la palabra que Dios estaba con él, es tan claro ver la palabra más importante es Dios, 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 porque Dios estaba con José. El Salmo 27 dice el salmista, David dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Aquí dice David, aquí he de ver la bondad del Señor. Pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor, pon tu esperanza en el Señor. En la versión Valera dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Y dice la palabra que estaba de pie, habla del faraón junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Y detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orilla del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. ¿Qué es lo que estamos viendo, amado? Lo que estamos viendo es a Dios revelándosele a un rey pagano. Dios en el Antiguo Testamento se revelaba como Él quería, Él es Dios. Amén. Y la manera en que lo hizo con este hombre fue por medio de un sueño. Y la manera que lo hizo fue revelándole cosas que él conocía. Porque las vacas y la ganadería y todo esto que él vio en sus sueños eran cosas que pasaban. Encontré en un sitio llamado Egyptionet, dice que la ganadería desempeñó un papel vital en la sociedad egipcia, tanto en la economía como en la agricultura, desde el ganado bovino hasta las ovejas y cabras. Fíjese bien, los animales eran una parte indispensable de la vida diaria en el antiguo Egipto.
Ve este sueño, ve las vacas gordas y bonitas siendo tragadas por las feas, las flacas. Y dice versículo 5, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las 7 grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Realmente en la historia de Egipto, la ganadería no solamente era algo que se practicaba, era incluso un arte. El World History Encyclopedia dice que la epitología e historiadora Margaret Buston define a la agricultura del antiguo Egipto como la ciencia y práctica de los egipcios antiguos de la época predinástica que les permitió transformar una extensión de la tierra semiárida en campos fértiles con cada inundación. Cada que llegaba una inundación al Nilo, ellos aprovechaban y entonces ellos eran quienes, de hecho, proveedores en aquel entonces. Entonces, para el faraón, esto no está en la Biblia, esto es historia, hermanos, y es una enciclopedia, y lo que vemos es eso, que para el pueblo egipcio, tanto los animales, la agricultura, como todo lo que tenía que ver con la siembra, era una manera, una ciencia, era la manera en que vivían, pero por eso ya eran proveedores en aquel entonces. Y eso es la manera en que Dios se revela al faraón. Y yo no quiero que usted se pierda en el sueño, porque el sueño es la revelación. Déjeme explicarle, si usted no entiende bien la Biblia, que en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que Dios se revelaba de esa manera, ¿verdad? Él se revelaba por medio de profetas, Él se revelaba por medio de sueños, porque ese es Dios. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Dice el versículo 8 que a la mañana siguiente se levantó muy preocupado y mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie pudo interpretarlos. La adivinación, amado, nació en China, en Babilonia y en Egipto. 8,000, 4,000 años antes todavía de que viniera nuestro Señor, ya existía todo eso. Y entonces era normal para ellos acudir a los adivinos. Y esto es lo que hizo. Se cree que habían en aquel entonces sacerdotes que interpretaban los sueños, astrólogos. Entonces todo esto que Dios le reveló a Faraón tenía un propósito. Entonces, y solo entonces, porque a mí me encanta por eso Gálatas 4, cuando dice que en el tiempo establecido por Dios vino su Hijo amado. Porque amado es algo que usted tiene que entender, en el tiempo perfecto de Dios. Nada pasa, todo pasa en el tiempo perfecto de Dios. Diga conmigo, el tiempo perfecto de Dios. Y usted tiene que entender eso. Todo lo que pasa en su vida está pasando en el tiempo perfecto de Dios. Dios nos llamó con un propósito para el aquí y el ahora. Amén. ¿Se acuerdan del copero? ¿Cuántos años habían pasado? 2 años. Y entonces el copero dice, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Versículo 10. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Y una misma noche los 2 tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Y allí con nosotros había un joven hebreo esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño y todo sucedió tal y como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. Tal y como había, dice que, interpretado, sucedió tal y como José le había dado. ¿Por qué? Porque Dios le había dado ese don a José. Nosotros lo vimos desde que él estaba pequeño. El sueño que Dios le dio a José. Tenía ese don de poder interpretar. El copero había olvidado a José, pero Dios no. Y amado, ese es algo importante, la espera, saber esperar en Dios, saber confiar en Dios. Hay muchas cosas en este capítulo que usted va a ver, pero lo más importante es ver la providencia de Dios y ver en José la confianza que tenía en el Señor. Amén. Porque José no confió en el hombre, José no confió en Potifar, José no confió en el carcelero. Su esperanza, ¿en quién estaba? Y es lo que dice el salmista, pon tu esperanza en Dios, pon tu esperanza en Dios. Amado, usted debe de saber esperar.
Dios contesta en su tiempo y a su manera. Y a usted y a mí nos toca saber esperar. Dice el Salmo 118, versículo 8, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos de confiar en Dios, amado. Amén. Nosotros debemos de confiar en Dios. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre, dice el salmista. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Y luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Versículo 16, márquelo. Dice José, no soy yo quien puede hacerlo. Respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. ¿A quién le atribuía el faraón que podía interpretar? A José. ¿Y qué hizo José? Lo que debe de hacer un siervo, darle la gloria a Dios. Amén. No soy yo, sino es Dios. Eso es una característica de un siervo, amado. José honra a Dios y es claro que no es más que Dios y yo solamente soy un simple siervo. Me recuerda aquel ángel que le da la visión a Juan y Juan quiere besarle la mano y le dice, no, adora solo a Dios. Amén. Entonces, todos nosotros somos siervos y por cierto somos siervos inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer, pero toda la gloria es para Dios. Entonces el faraón le empieza a contar el sueño a José y le dice, en mi sueño estaba yo, ya se sabe la historia, es que estaba yo en el río Nilo y de pronto salen 7 barcas, gordas y hermosas, se pusieron a pastar. Le dice lo que pasó, después le dice también acerca de las espigas y dice en el versículo 24, y todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me los pudo interpretar. Y hay una discusión ahí si no lo pudieron interpretar, porque usted lo lee y para usted puede ser fácil porque ya sabe la historia, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser que si estos hombres ahí no se ponen de acuerdo, si quizá Dios cegó a estos adivinos, si quizá fue el miedo de lo que tenían que decirle al faraón? No sabemos y no vamos a especular, pero vemos lo que la palabra de Dios dice y dice que ellos no pudieron interpretarlo. Entonces José, guiado por Dios, le dice, en realidad los 2 sueños del faraón son solo uno. Y le dice, y esta palabra, y también anótela si quiere, dice, Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Dios se reveló, se estaba revelando al faraón. Y le dice, y le interpreta, y le dice, las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. ¿Son qué? Y se trata del mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este son también 7 años. Entonces, ¿son qué? 7 y 7. Pero estos 7 años serán de hambre, tal como le he dicho al faraón. Y vuelve a decir ahí, hermanos, y cuando algo se repite en la Biblia, usted ponga mucha atención. Dios le está mostrando lo que está por hacer. No nada más le está diciendo, sino le está dando un sentido de urgencia. Dios lo va a hacer ya. ¿Está entendiendo? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de este sueño? Revelarle al faraón ¿qué? Algo que estaba a punto de suceder. Amén. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a lo que le seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. Y el hambre acabará con todo Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. Versículo 32, el faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto, y ahí lo vuelve a repetir, firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Lo llevará a cabo muy pronto. Amado, a veces usted y yo somos de ese tipo. Nosotros quisiéramos, y la verdad que yo creo que sí, a veces quisiéramos saber todo. Quisiéramos que Dios nos dijera qué va a pasar mañana, qué va a pasar acerca de esta situación, ¿verdad? Pero amado, Dios más que darnos un mapa o un GPS, Él nos ha dado su Santo Espíritu. Usted y yo no necesitamos saber qué va a pasar mañana. Nosotros ya sabemos la historia en la palabra de Dios.
No, no, usted no sabe, ¿alguien de ustedes sabe lo que va a pasar mañana en su vida? La vida cambia así, mis hermanos. Ahorita está aquí y después al rato va a estar en emergencias, Dios no lo quiera, o va a pasar una situación buena o mala. Nadie sabe. Pero nosotros sabemos, desde el canto, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo termina la historia. ¿Cómo termina la historia, iglesia? En victoria, amén. Así que lejos de estar queriendo saber, aprovecho, yo espero que no, pero si alguien estuviera viviendo al tarot o a las cartas o que le lean la mano, o el café, o los pies o lo que le lean, hermano, eso no es algo que le agrada a Dios. Usted, en lugar de gastar su dinero, eso, confíe en Dios. Póngase en paz con Dios. Si usted todavía no entrega su vida a Dios, hoy es el día de salvación, póngase en paz con Dios, amén. Pero esas cosas no le agradan a Dios. Le voy a decir algo, y ya hemos hablado los pastores en esto, y quiero ser más claro. Diga conmigo, Dios es poderoso. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer, amén. Mire, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Pero en su palabra nos enseña que Él nos habla. ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios? Levante su mano, ¿quién quiere escuchar la voz de Dios? Tenemos que leer la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no puede hacer. Dios puede hablar, sí puede hablar en sueños. Fíjese, yo estaba una vez en una reunión de misioneros. Se paró este hombre, nunca lo voy a olvidar, ni me acuerdo del hermano. Se paró y dijo cómo Jesucristo se le apareció en un pueblo musulmán donde las Biblias son prohibidas y donde ser cristiano te llevan a muerte. Y ese hombre dejó todo porque Jesucristo se le reveló. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Cómo lo sé? Porque está con su palabra acorde. Él tuvo que dejar su país y ahora le predica a los musulmanes. ¿Puede Dios hablar? Puede Dios hablar como Él quiera porque Él es Dios. No lo mete en una cajita, pero tenga mucho cuidado, iglesia. Porque si Dios no nos va a hablar nada que no esté en su palabra. Amén. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Vaya a la Biblia. Escuchó de Helen Keller, la alumna de Anne Sullivan. Ella dijo, a menos que formemos el hábito de recurrir a la Biblia, tanto en los tiempos buenos como en los malos, no podremos responder completamente a sus consolaciones porque careceremos de equilibrio entre la luz y la oscuridad. Dios nos habla, amado, pero Dios nos habla hoy a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Dónde encuentra usted a Jesucristo? En cada libro de la Biblia, amado. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Viene la exaltación de José. Versículo 33, por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Así dice la Reina Valera 60. La Internacional dice, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y le dice lo que tiene que hacer, le dice que nombre inspectores, que se prepare, le está diciendo. Lo maravilloso aquí es que José no nada más le está interpretando el sueño, sino le está dando un plan. Le está diciendo, prepárese porque usted va a tener que busque un hombre que sea de estas cualidades, tenga usted alguien que le cuide todo el ganado, prepárese para que cuando venga el tiempo malo usted esté listo. Y eso me encanta, y eso sí, por favor, subráyelo. Versículo 38. Entonces el faraón preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Fíjese lo que está preguntando un hombre sin temor de Dios. Porque él sabía que solamente un hombre con esa característica podía llevar a cabo el plan de Dios. Déjeme decirle, amado, que esta es la primera mención en la Biblia en la que se habla del Espíritu Santo haciendo habitación en un hombre. Y si usted no lo entiende, en el Antiguo Testamento, yo lo enseño en la clase de neumatología en el discipulado, el Espíritu Santo venía sobre una persona específica para un propósito específico en un tiempo específico. Y esto es algo que estamos viendo. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio. ¿Qué es lo que estaba haciendo José? ¿Qué hizo con los sueños? Los interpretó, pero no nada más hizo eso. Dios le dio sabiduría para que le dijera incluso cómo tenía que manejar la situación. ¿Se da cuenta? Amado, así es con esta palabra. Usted y yo podemos conocerla, pero no es más que cuando la vivimos que Dios nos da la sabiduría. El conocimiento envanece, amado. Amén. Pero el Espíritu da vida.
¿Usted quiere ser sabio? Dice Santiago, si alguien quiere ser sabio, pídale ¿qué? A Dios. ¿Y qué? ¿Y le va a mandar Dios a alguien? No, le va a hablar por medio de la palabra. Amado, tengamos en alta estima la palabra de Dios. Amén. Continuemos. Entonces, 10:8, perfecto. Dice, así que el faraón le informó a José, mira, estoy en el 41, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Y de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. ¿Qué estaba haciendo el faraón al hacer esto, quitarse el anillo y dárselo a José? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Le estaba diciendo, él es el bueno, para que me entienda, es idioma chilango, ¿verdad? Le está diciendo, él es el bueno, él es el que va a mandar. ¿Dónde estaba José antes de que le hablaran? En la cárcel. ¿Cuántos años llevaba José sufriendo en la cárcel? ¿Cuántos años llevaba? Llevaba por lo menos 13 años. Imagínese, póngase a pensar ahorita, alguna persona, algún indigente que ahora está en la calle, y de repente en un día, Dios lo prepara todo y llega a ser el segundo hombre más importante, el que va a estar asesorando al presidente. ¿Se lo imagina? ¿No se lo imagina? Pues eso pasó con José, amado. Eso es lo que estaba pasando. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello y después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡inclínense! Fue así como el faraón puso a José frente a todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero, ponga atención, nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea. Además le dio por esposa a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On. Y de este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Amén. Póngase de pie, iglesia. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de esta historia? Los sueños no es lo importante. Lo importante es entender el plan de Dios. ¿Cómo se cumple el plan de Dios? Esta prédica dice, para los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Yo tengo la obligación de explicarle algo, amado. Eso no quiere decir que eso no es algo general, eso no le va a pasar a todos. Usted no va a ser mañana presidente ni va a ser diputado, ojalá que sí. Y se acuerde de nosotros, no le haga como el copero. Pero ¿de qué está hablando, amado? ¿Cuál es el propósito de Dios en los cristianos? ¿Sabe de qué se trata la fe? ¿Usted ha entendido el evangelio? ¿Usted está en Cristo Jesús? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para un cristiano? Hacernos más a imagen y semejanza del varón perfecto que es Cristo Jesús. Iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios para un cristiano? Porque no es sino que en la medida que usted y yo seamos más como Cristo Jesús, que entonces vamos a aprender a amar al Padre. Vamos a aprender a amar al prójimo y amar al perdido. Iglesia, deja de jugar la religión. El propósito de Dios es ser más como Cristo. ¿De qué te sirve el conocimiento si no le hablas a la gente? ¿De qué te sirve estar aquí en la iglesia cada domingo si cuando sales te olvidas? ¿De qué nos sirve? Pero gloria a Dios que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que no nos deja. Iglesia, tienes que aprender a esperar. Aprender a esperar es la parte más difícil del creyente, porque queremos todo ya. Pero esa enseñanza solamente nos la puede dar Dios mismo. Las cosas van a cambiar, pero yo no te puedo garantizar que van a cambiar aquí en la tierra. Tenemos todas las riquezas en Cristo Jesús, pero eso habla también de la vida eterna.
Vamos a cambiar el enfoque de nuestra fe, amado, y vamos a despertarnos todos los días pidiendo que por medio de su Santo Espíritu nos haga más a imagen y semejanza de Cristo. Y eso tiene que ver en nuestra vida, en nuestro carácter, en la forma en que tratamos a los demás. ¿Quién levantó a José? El Señor. Es el plan de Dios. Porque como él dijo al principio a sus hermanos en el capítulo 45, José lo declaró con su boca. Y le dijo: yo soy José, el hermano de ustedes a que vendieron en Egipto, pero por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Todo era con el propósito de Dios, amado. Dios no te ha salvado nada más para que tú digas: ay, Señor, yo tengo la seguridad de la vida eterna, voy a ser feliz. No, Dios te ha salvado para que tú seas luz en este tiempo, en esta comunidad donde Dios nos ha traído. Amén. José es una figura, es un tipo de Dios. José nos está guiando hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque José nos muestra cómo su padre lo amaba, cómo sus hermanos lo odiaban, cómo fue calumniado, cómo fue encarcelado injustamente. De esa manera fue Jesús llevado a la cruz para pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No es hasta que un hombre o una mujer pone su fe en Jesucristo como Señor. No importa que tú estés en la iglesia, no importa que tú tengas 10, 5 años, si tú no has depositado tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, tú no puedes ser hijo de Dios, amado. Y así como el Señor levantó a José y lo puso como el segundo hombre más importante, así levantó nuestro Señor a Jesucristo. Y dice su palabra, pon atención, iglesia, porque te voy a enseñar con la Biblia cómo es acerca de ser más como Cristo. Y no de ser más santurrón, y no de saber, no, es acerca de ser más como Cristo. Dice Pablo hablándole a la iglesia en Filipo: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién exaltó a José? Dios. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ver en este capítulo tu providencia, Señor. Por conocer al Dios soberano, al que ordena las vidas de los que Él ha llamado, Señor. Gracias porque, Señor, nosotros sabemos el final de la historia y nosotros creemos en ti. Padre, oro que tu iglesia, Señor, sea una iglesia que sepa esperar. Oro que tu iglesia sea una iglesia, Señor, que entienda que el propósito que tú nos has dado es ser más como Cristo. Y es cierto que tú estás haciendo la obra en nosotros. Tú la comenzaste, tú la perfeccionas, Señor. Pero ayúdanos, Dios, a depender de ti. Trae a muchos a tus pies, Señor, y pido que esta mañana, si hubiera alguien, Señor, que ha estado engañado y que todavía no te conoce, Padre, que se ponga hoy a cuentas contigo, que se arrepienta y que crea en la obra de Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección para vida eterna. Gracias por este mensaje, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. Queremos ser más como ti, Señor Jesús. Tu iglesia dice amén.